Regresamos, tenemos esa suerte con una nueva edición, una nueva entrega de Luz y Oscuridad bajo el nazismo con Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola Raquel y resto de oyentes de Radio Safaraz. Un placer estar con vosotros. Vamos a hablar de cine expresionista, de actores de este cine y de su comportamiento, de cómo se enfrentaron al nazismo que bueno, que les invadió, ¿no? En su trabajo, en su vida personal y que les obligó a hacer elecciones complicadas. Efectivamente, muy complicadas. Fíjate, es un tipo de cine que a mí me ha fascinado siempre como cinéfilo que me confieso, el expresionismo alemán, pero del expresionismo alemán sale gente de luz, como fue Fritz Lang, por ejemplo. Ujú. Él optó por salir de Alemania y refugiarse en los Estados Unidos, donde siguió haciendo un cine maravilloso. Estoy pensando, por ejemplo, en Los contrabandistas de Moonfleet, ¿no? Claro, Fritz Lang en su etapa alemana rueda Metrópolis, que es una de las grandes películas, ¿no? O M, el asesino de Düsseldorf. Estamos hablando de grandes obras del expresionismo. Pero quizás si nos viene a la cabeza cine expresionista, una de las películas que casi todo el mundo tiene en mente es el gabinete del doctor Caligari, ¿verdad? Ujú. Bien, pues hoy vamos a hablar bueno, del protagonista del gabinete del doctor Caligari, que es Werner Krauss, ¿eh? Un personaje claramente de oscuridad. Y un personaje también, Raquel, tal y como estamos viendo pues en este repaso rápido, ¿no? De biografías de personas que vivieron aquellos tiempos siniestros y terribles, pues es uno de tantos personajes de oscuridad que yo creo que no tuvo su merecido. Por lo menos no tuvo el merecido de reprobación, al menos ética, que se le debía. Se murió tranquilamente muchos años después de haber terminado la guerra, de haberse descubierto el horror de la Shoah, y llegó incluso a recibir honores previos a su muerte, estando vivo, como gran actor que era, porque con estos personajes sucede y pasa con Werner Krauss, que son personajes a los que no se les puede negar el mérito artístico que tienen. Y Werner Krauss, insisto, es un personaje que cualquiera que tenga interés en el cine expresionista alemán lo conoce perfectamente. Ahora repasaremos algunas de sus películas, nos van a sonar todas. Pero claro, más allá del arte y más allá de las capacidades artísticas que pudiera tener, hay que decir sin ningún tipo de reparo que fue un filonazi, un simpatizante del nazismo y alguien que fungió del nazismo alegremente durante todos los años del Tercer Reich, que no fueron pocos. Estamos hablando de 1933 a 1945. Entonces, bueno, a mí es un personaje que me produce un enorme rechazo en cuanto a su actividad, eh, su vida pública en tiempos del nazismo. Y luego, evidentemente, pues es un personaje que desde el punto de vista cinematográfico, pues es fundamental para entender el cine de los años 20 y de los años 30 iba a decir en Alemania, pero realmente es en Occidente, porque insisto, el expresionismo alemán marca un tipo de cine eh, que ha sido fundamental, ¿no? Para la evolución de la cinematografía, y muy particularmente algunos géneros, ¿no? El fantástico, el terror, la ciencia ficción. Bueno, ¿qué pasa con este hombre, con Werner Krauss, con doble S al final? Él nace en Coburgo, en julio de 1884, y es hijo de un clérigo. Debuta en el cine en 1916, cuando todavía el cine es cine mudo, ¿eh? Recordemos que el cine empieza a hablar a finales de los años 20, ¿eh? La primera película que se considera sonora es El cantor de jazz, norteamericana, en donde, por cierto, el papel del cantante negro lo hace un blanco con la cara pintada de negro, ¿no? Estamos hablando de los Estados Unidos también muy racistas de principios del siglo XX. Integró la compañía teatral y cinematográfica de Max Reinhardt, que es otra de las personas claves, y referencias
en el mundo de la escena alemana de primeros de siglo. Y continúa con Max Reinhardt hasta que llega el cine sonoro. Se conocen de Werner Krauss, hay catalogadas como mínimo 104 películas, siendo uno de los actores, como decía antes, más destacados del expresionismo alemán. Digo, se conocen como mínimo 104 películas porque, Raquel, el catálogo de cine mudo alemán de aquella época es muy difícil que sea exhaustivo, ¿eh? Hay muchísimas películas que se han perdido por incendios, por mala conservación, etcétera. Entonces, bueno, por eso hablamos de al menos 104. 104 que se hayan salvado, ¿eh? Puede haber otras muchas películas menores que se han perdido para siempre. ¿A quién interpreta? Bueno, pues el papel quizás más conocido, el demoníaco doctor Caligari, en la película famosa de Robert Wiener. También ha interpretado a Tartufo en la película de Murnau. Por cierto, Murnau es otro de los que huye de Alemania y se refugia en los Estados Unidos, donde rueda también otras grandísimas películas. Murnau es el director de Nosferatu, que ahora está muy de moda porque acaban de estrenar l- la última versión cinematográfica. La anterior fue la de Werner Herzog y la clásica, clásica de los años 20 es la película que dirige Murnau, también de cine expresionista. Interpreta a Danton, personajes históricos. Luego una película de Paul Leni muy conocida y muy querida también para los que nos gusta el cine expresionista, que es El hombre de las figuras de cera. Bajo la máscara del placer de Pabst, es otro de los que también se refugia. Nana, nada más y nada menos de Jean Renoir, el gran director francés, y más adelante, ya en la guerra, claramente antinazi. Bueno, y casi siempre personajes de corte histórico o inspirados en grandes obras de la literatura. Pues estamos pensando las representaciones de Otelo de Napoleón o los hermanos Karamazov, ¿no? Basada en la obra de Dostoyevsky. Bueno, ha interpretado también personajes clásicos como Agamenón en el teatro. Vamos a ver un poquito qué es de su vida, ¿eh? Ya hemos visto que en los años del cine expresionista, en los años del cine mudo alemán, él tiene un papel fundamental. Pero ¿qué ocurre cuando llegan los nazis al poder en Claro, 1900? ¿se incorpora rápidamente a la ola nazi o sea, Inmediatamente. o, Sí, ujú. porque él simpatiza, como muchísimos alemanes, simpatiza con esas teorías nacionalistas y raciales. Él es un antisemita de manual y tiene en su mano difundir ese mensaje absolutamente infame pues a través de un medio de masas como es el cine. De esto se da cuenta de manera inmediata Joseph Goebbels, que es ministro de propaganda e instrucción pública y el amo de la UFA, los grandes estudios cinematográficos alemanes, y Goebbels se da cuenta que tiene una ficha, un as bajo la manga, en un actor muy popular, muy conocido, con una gran capacidad de mimetismo, puede interpretar diferentes roles, diferentes personajes, incluso muchas veces en la misma película él actúa varias veces, con diferentes maquillajes y en diferentes roles, y lo nombra en 1933. En realidad está 3 años, del 33 al 36, lo nombran vicepresidente de la Cámara de Teatro del Reich. Las cámaras del Reich son un invento que potencia muchísimo Goebbels, en donde dentro de lo que serían cada una de las diferentes artes, pintura, arquitectura, cine y teatro, literatura, música, se crean diferentes cámaras especializadas, ¿eh? La cámara musical del Tercer Reich, la cámara de literatos del Tercer Reich, y en este caso a él lo nombran vicepresidente de la Cámara Teatral y Cinematográfica del Reich. Claro, con un poder enorme, porque la Cámara del Reich es la que tiene en su mano, pues definir el tipo de guiones, el tipo de películas, qué actores van a ser eh, financiados y favorecidos por toda la propaganda del régimen y cuáles van a ser literalmente marginados de la escena, ¿no? En el año 34, siendo vicepresidente de la Cámara Teatral del Reich,
es elegido como actor del Estado. Esto era una etiqueta que se daba a aquellos actores que eran considerados indispensables, y muy en sintonía con el discurso nacional socialista. Todo este círculo de honores y de reconocimientos y de nombramientos en órganos, iba a decir de poder, pero vamos, era un poder muy relativo, porque al final Raquel, quien cortaba el bacalao en las decisiones de las diferentes cámaras del Reich y también en la de teatro y cine, era el todopoderoso Goebbels, que era el que decidía efectivamente: vamos a rodar esta película, vamos a invertir estos marcos del Reich en tal, en difundir tal o cual idea. Obviamente podemos imaginar cuáles son esas ideas, ¿no? Fundamentalmente ideas raciales, y antisemitas. Y aquí es donde este hombre desarrolla su función más repugnante, a criterio nuestro, y es cuando él decide interpretar ya no solo personajes históricos, sigue representando a Napoleón, sigue representando a grandes personajes de la historia, a Paracelso, en una versión de Pabst del año 1942, pero su intervención más notable lo digo con todas las comillas del mundo, es en la película El judío Sus, de Veit Harlan, de 1940. Bueno, esta película, yo creo que cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la historia del nazismo y del antisemitismo, van de la mano, pero la tiene que conocer. El judío Mm, Sus es una película que es iniciativa de Goebbels, ujú. insisto, y que le deja el encargo encima de la mesa a un director del régimen, también considerado como director del Estado, que es Beit Harlam, para que ruede esta película, a su vez basada en una obra escrita previamente, también antisemita, pero no con los tintes tan radicales que tiene la película. En esta película, Werner Krauss desarrolla, como antes decía, varios papeles. Él mismo interpreta media docena de personajes judíos, en unos papeles que están cargados de prejuicios. La clásica imagen del judío que aparece pues en la prensa de la época, en Der Angriff, Der Stürmer, toda esta prensa absolutamente antisemita de los años 30, de los años del nazismo, ¿no? Pues la nariz aguileña, frotándose las manos, contando dinero, acosando a mujeres con aspecto ario, rubias, etcétera. Bueno, ya sabes, un poco el estereotipo clásico del, del judío desde la óptica nazi. En la película, él, como decía, interpreta a 6 personajes judíos diferentes, imitaba muy bien el, lo que los nazis entendían por el acento semítico. Es también el actor que interpreta a Shylock, precisamente en la adaptación de Shakespeare, El mercader de Venecia. Y quizás esta sea la prueba más siniestra de la profesionalidad de este actor. Claro, que era Fernando popularísimo en aquel momento en Alemania, ¿no? Entonces era Sí, fue muy popular. utilizar... Ujú. Fue muy popular. Mira, en el año 44, en 1944, ya con la guerra realmente perdida, aunque les quedaba casi un año de combates, lo incluyen en una lista de la que hemos hablado aquí en este programa alguna otra vez, que es la lista de los dotados por la mano de Dios. Lo estoy diciendo en español por no utilizar la terminología alemana. La lista de los dotados por la mano de Dios era una lista cerrada de 1000 personalidades del mundo de la cultura, que diríamos hoy, que eran absolutamente indispensables para el mantenimiento de la ideología nacional socialista, la ideología nazi. Estos personajes tenían, entre otras muchas prebendas, o sea, ser las referentes de la música, de la literatura, de la pintura, de la arquitectura o del cine, entre otras prebendas tenían una que no era poco importante en 1944, y es que estaban exentos de ir al frente. No les mandaban al frente de batalla, o sea, no les mandaban al frente oriental
a que los liquidaran en Ucrania, en Stalingrado, donde tocara. En esta lista estuvo uno de los 1000, fue Werner Krauss, pero ojo, que también estuvo Karl Orff, todos lo conocemos por Carmina Burana, ¿no? La composición más conocida suya, y el propio von Karajan. Atentos al dato. Von Karajan estuvo en esta lista. Bueno, No, ¿cómo termina? seguro que estaban industriales como, no sé, mucho, como Hugo Boss también, ¿no? Pues O- no lo sé si Ujú. vos llegó a estar en la lista, pero porque era más pensando en el mundo de la industria y de la Ok. empresa, estaba más pensando en el mundo de la cultura, Ujú. de pintores, arquitectos, Vale. etcétera. Perdona, que te he interrumpido y nos estamos quedando ya sin tiempo. No, simplemente terminamos con sus últimos años. Cuando termina la guerra, pasa como siempre, no se le juzga, sale de Rositas, bueno, pasa el proceso de desnazificación, que ya sabemos que fue un chiste de mal gusto. Eh, Se nacionaliza austríaco en el 48 y muere en Viena el 20 de octubre del 59. Pero ojo, Raquel, que a mí esto es lo que más me desasosiega, ¿no? Con estas biografías. Antes de morir en el 59 recibe varios premios y reconocimientos. Mira, en el 1954 recibe la Gran Orden al Mérito de la República Federal Alemana, ahí es nada. Y un año después, un año antes, no recuerdo ahora con exactitud de la fecha, pero vamos, a mediados del año, de los años 50, 4 años antes de morir, recibe varios anillos de honor, uno de Austria, recuerda que se había nacionalizado austríaco en el 48, y otro de anillo de honor de la ciudad de Viena, también en Austria. Bueno, hay otros más, hay otros reconocimientos de festivales de cine menores, etcétera, pero no pensemos que murió en la más absoluta oscuridad o en el aislamiento, en la marginación social. Aún tuvo tiempo de recibir grandes reconocimientos. Insisto, en el 54, la Gran Orden al Mérito de la República Federal Alemana es que tiene narices. Tiene narices. Pero bueno, este es el personaje eh, indispensable para esa película que es, yo creo que es la representación, junto con el judío eterno, el judío Sus y el judío eterno Totalmente. son Ujú. las dos grandes monstruosidades cinematográficas que hizo el cine nazi. Mira que fueron muchas en la misma línea, pero estas Ujú. dos como dos caballos de batalla fundamentales. Y ahí estuvo este Este personaje de personaje. Turner Krauss. Pues gracias por ayudarnos a recordar esta injusticia, una nueva que se une a las que nos vienes contando en este repaso por la, en este caso, oscuridad durante el nazismo. Seguimos hablando de estos personajes, les esperamos en una nueva entrega de Luz y Oscuridad bajo el nazismo con Fernando Navarro García. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Hasta la próxima.